Bienvenidas y bienvenidos. Lo que vais a escuchar y ver aquí no es una predicción, no es un ejercicio de anticipación de eventos ni un intento de adivinar qué va a ocurrir en el mundo en los próximos 12 meses. El sentido de este análisis del año nuevo del RAVE 2026 es otro: tomar conciencia del programa colectivo en el que estamos inmersos. Porque cuando comprendemos el programa podemos observarlo, y cuando lo observamos dejamos de actuarlo de forma inconsciente. Este es el punto de partida. Lo que aquí se analiza es el escenario, el marco, el clima de fondo que estructura nuestra experiencia de la realidad. Podríamos decir que es una lectura del espíritu o entramado del alma de este momento histórico para saber qué pide de cada uno de nosotros este año nuevo del RAVE 2026. En la matriz de diseño humano de 64 Keys, el tránsito anual o año nuevo del RAVE forma parte del clima neutrínico, un flujo continuo de condicionamiento que puede confundir o cambiar cómo las personas piensan, sienten y deciden a nivel individual y sobre todo a nivel colectivo. Afectan a todo el planeta en general y a cada uno de nosotros de una manera personal, particular. Este y cada tránsito puede influir en nuestra experiencia y sacarnos o no de nuestro verdadero camino. Comprender, por lo tanto, el clima neutrínico ayuda a mantenerse orientado y a volver al único lugar de verdadera corrección que está expresado en nuestro potencial personal o gráfica de diseño humano. Hablaremos aquí de cómo afecta al colectivo, aunque nos afecta también personalmente. Aquí tienes, por ejemplo, una imagen donde se podría analizar en profundidad cómo me afecta a mí, pero este no es el objetivo de este vídeo. Antes de hablar de 2026 es imprescindible hacer una pausa, detenernos un momento y mirar hacia atrás al 2025. No para evaluarlo moralmente, no para decir si fue bueno o malo, sino para entender desde dónde llegamos hasta aquí. La imagen que mejor lo representa es la de un valle que dejamos atrás antes de empezar a ascender una colina. El terreno que ya hemos atravesado condiciona cómo iniciaremos la subida. Si miramos 2025 desde el marco del diseño humano y de 64 Keys, veremos con claridad que fue un año dominado por un eje muy concreto, como vemos aquí, el canal de las experiencias 35-36. Un canal, un potencial profundamente emocional y colectivo. Este canal articula el proceso de vivir la experiencia humana a través de la ola emocional. La expectativa, la vivencia, la crisis, el progreso y la integración. En términos técnicos, hablamos de la expresión de la ola emocional colectiva, el impulso hacia el progreso de la puerta 35, basado en el tránsito por la crisis que señala la puerta 36 y la necesidad de atravesar y metabolizar experiencias emocionales intensas. No se trata de procesos individuales aislados, es un canal del circuito colectivo. Su impacto se manifiesta a nivel social, cultural y emocional de forma generalizada. Por eso 2025 se sintió para muchas personas como una fuerza dominante, una presión constante a experimentar, por atravesar, sentir, incluso cuando no había una narrativa clara de hacia dónde se iba. Cuando realicé la presentación del Año Nuevo del RAVE 2025, lo formulé como un proceso de sanación a través del cambio. Transformar crisis emocionales en progreso personal o colectivo, redefinir valores, superar estructuras antiguas. Sin embargo, cuando se observa la experiencia real, vivida y encarnada, aparece otra lectura. Para muchas personas, y aquí hablo también de mi propia experiencia individual, no se sintió 2005 como una sanación clara y completa, al menos no en el sentido habitual del término sanar. 2025 fue un año emocionalmente intenso, exigente y agotador. Hubo avances, por supuesto, hubo movimiento, sin duda, enorme movimiento, en mi caso por lo menos, no sé en el tuyo. Pero no fue un proceso en el que las cosas se resolvieran de forma armónica o reparadora.
A veces no se resolvieron, incluso en algunos casos empeoraron. No hubo soluciones mágicas, no hubo cierres limpios. En muchos casos lo que se rompió fueron las ilusiones sostenidas durante años, los valores que se daban por evidentes, supuestos emocionales no cuestionados y patrones relacionales que se habían tolerado durante décadas. Patrones que de repente dejaron de ser sostenibles y no se querían sostener más. Visto con perspectiva, la sanación no tuvo la forma de un proceso restaurador. Se pareció más bien a una cura drástica que a un tratamiento suave. En mi caso, además, coincidió con el tránsito del segundo retorno de Saturno, que era un plus. Pero aún así puedo decir que no vino a aliviar, vino a mostrar que era imposible continuar igual que antes. Y esto es importante decirlo con claridad, porque muchas personas han intentado explicar su vida en 2025 desde un discurso de mejora, cuando en realidad fue un año de desmantelamiento interno, individual y colectivo. Se sentaron las bases de la disolución que sigue sucediendo hoy a todos los niveles. Hay una razón por la que este canal 3536 es tan relevante. Su función es compartir la experiencia emocional a nivel colectivo. Y al escuchar a muchas personas aparece un patrón común. 2025 fue intenso, fue movilizador y también desestabilizador. Cada persona lo vivió en su contexto, pero el trasfondo fue similar. Por eso es importante recordar algo fundamental. No ha sido un proceso individual. No es que te haya pasado algo a ti, por supuesto que te han pasado cosas a ti particularmente, pero eres víctima o sujeto de un clima colectivo. Y este punto es clave para entender lo que viene después, porque los próximos años van a estar profundamente marcados por la transformación de cómo gestionamos lo emocional, cómo nos relacionamos con lo que sentimos y cómo lo expresamos. 2025 fue un año que mostró con crudeza lo que estábamos sintiendo por dentro. Y sí, este tipo de exposición emocional conduce a procesos de sanación, pero no es un camino agradable ni cómodo, ni siquiera es un camino lineal. La sanación en este caso no vino corrigiendo, sino forzando el movimiento. Si lo miramos con honestidad, 2025 no sanó arreglando cosas, sanó haciendo que el avance fuera inevitable. Las crisis emocionales se expresaron, se sintieron, y una vez sentidas ya no se podía volver atrás. Lecciones de compasión hubo tantas como pudimos recibir cada uno de nosotros, empezando por tener más compasión por nosotros mismos, como sucedió en mi caso. Esto es relevante decirlo porque 2026 no parte de cero. El punto de partida de 2026 no es la hoja en blanco, porque el día 22 de enero, a las 0:55 horas de Londres, llevamos todo ese bagaje de 2025 con nosotros. Paréntesis. No me voy a detener aquí en ello, pero tienes un vídeo en el canal de Vimeo donde se explica en qué consiste el Año Nuevo Natural, el Año Nuevo del Rave, lo que pasa cada año el 21 o 22 de enero y que da inicio a este nuevo ciclo anual. Siempre sucede con el Sol en la puerta 41, una puerta de esperanza, una puerta que activa la metionina, el codón de inicio de procesos biológicos. Y siempre sucede con el Sol en la puerta 41, la Tierra en la puerta 31, siempre con perfil 1-3 y siempre en modo estratégico. Comienza 2026 desde lo que ahora sentimos y desde lo que ahora es real. Cada persona llega a este nuevo ciclo desde su propio estado interno, pero dentro de un mismo campo colectivo. Para entender esto, la imagen es sencilla pero potente. En una cesta tenemos la cosecha de 2025, lo que se ha vivido, lo que se ha aprendido, lo que se ha ganado y también lo que se ha perdido. En la otra cesta tenemos las semillas de 2026. Y aquí aparece una pregunta central, la pregunta de este año.
¿Qué semillas estás dispuesto a plantar ahora? Porque sembrar no es un gesto ni un acto inocente. No se elige cualquier semilla, se observa su potencial antes de hacerlo, antes de sembrarla, se evalúa el tipo de fruto que puede dar, cuánto tiempo y qué terreno necesita. Cuando una persona planta algo pensando en el futuro, no lo hace a ciegas. Selecciona, discierne, decide qué vale la pena cultivar. Desde esta perspectiva, 2026 se presenta con una cualidad muy clara. Es un año de siembra. No es un año de resultados ni de consolidación. Es un año en el que se eligen direcciones, no destinos. Con esto cerramos el marco de partida y el cierre real de 2025. Cuando hablamos del año nuevo del rave, hablamos de un momento muy concreto que todos experimentamos simultáneamente, aunque nuestros relojes marquen horas distintas según la zona horaria del mundo en la que nos encontremos. Es un mismo instante para toda la humanidad, pero vivido desde múltiples coordenadas temporales. Hay algo importante que conviene recordar. Y es que en el año nuevo del rave no hay un cuerpo, no estrenamos vehículo, no cambiamos nuestra estructura base. Por eso este análisis solo se observa el lado de la personalidad, el campo de los neutrinos conscientes. El vehículo sigue siendo el mismo, lo que cambia es el programa colectivo que incide sobre él. Al observar el gráfico de este año nuevo del rave, aparece un patrón que ya resulta familiar. Seguimos en un año de definición emocional y además con definición de ego. Esto nos habla de un escenario colectivo donde lo emocional es determinante y donde la voluntad, los acuerdos y el valor personal van a estar en el tablero de juego. El punto de inicio del año está marcado por la puerta 41 en su primera línea, primer color, primer tono y primera base. Este detalle técnico no es menor. La puerta 41 es la puerta de los inicios, de la presión por empezar algo nuevo, de la esperanza, de la fantasía, de la expectativa emocional. Es la puerta que inicia el circuito de la experiencia. Pero conviene subrayar algo. La puerta 41 no es la experiencia, es la semilla de la experiencia. Es el deseo de algo nuevo, no su vivencia. Ni siquiera su materialización o desarrollo. Es solo un impulso primigenio. Cuando miramos la definición general del gráfico hay algo que destaca con claridad. El canal 3740, conocido como el canal de la comunidad o del sentido de la comunidad. Este canal habla de cómo vivimos y trabajamos juntos, de cómo se organizan los intercambios emocionales y materiales dentro de una comunidad. Este tema será el eje central del año. Se trata de un canal que se forma a través de los nodos, a través de la oposición nodal en este caso. Eso ya nos da una pista importante. No es un tema personal, es un escenario colectivo. Los nodos no describen comportamientos individuales, describen el escenario, el punto de vista compartido desde el que todos estamos mirando la realidad. Por eso, cuando los nodos activan un canal completo, como ocurre aquí, hablamos de una influencia muy potente y muy enfocada. Sobre estos nodos dejé un post muy completo y detallado el día 23 de diciembre que te invito a recordar. Para entender todo esto, conviene recordar qué representan los nodos lunares. Estos dos puntos forman un eje, una línea nodal. En términos simbólicos y funcionales, el nodo sur describe desde dónde venimos y el nodo norte describe hacia dónde nos dirigimos. Este eje no habla de decisiones conscientes, sino del recorrido evolutivo del escenario. En este año, ese eje activa de forma exacta las puertas 37 y 40, formando el canal completo. Además, la Luna se encuentra también implicada en esta configuración, también en la puerta 37, lo que refuerza todavía más el foco emocional sobre este tema que señalaba el nodo norte. Si trasladamos esta configuración a la rueda del diseño humano, veremos con claridad la imagen. Nodo sur en la puerta 40, abajo a la derecha en el centro del ego, la puerta de la determinación.
Nodo norte en la puerta 37, en el sistema emocional, la puerta de la lealtad. La luna acompañando esta dirección. Esto nos dice algo muy concreto. El escenario colectivo está organizado alrededor de la pregunta de cómo nos vinculamos, cómo construimos comunidad, cómo sostenemos acuerdos. Los nodos establecen el escenario desde el que miramos la vida. No determinan qué hacemos, pero sí qué está delante de nuestros ojos. Y este año lo que está delante de nuestros ojos es el tema de la comunidad, los acuerdos, los intercambios, las obligaciones, la lealtad y la pertenencia. Casi nada. Y además todo esto no es una casualidad. El canal 3740 forma parte de la cruz de la planificación, la cruz que ha definido la experiencia colectiva de la humanidad durante más de 4 siglos. Es la era de los contratos, los pactos, la seguridad basada en acuerdos, la responsabilidad compartida, los sistemas de apoyo colectivos. Familia, Estado, trabajo, economía, bienestar social. Todo eso se ha organizado siempre desde esta lógica. Y seguimos viviendo en esta era hasta 2027. 2026 es el último año completo antes de que se produzca el cambio de cruz, el cambio de época, cuando el programa colectivo se desplace hacia la cruz del Fénix durmiente. Ese cambio no es menor. Implica pasar de una lógica basada en acuerdos colectivos a una lógica basada en responsabilidad individual y regeneración desde el yo. Por eso es tan significativo que justo antes de este cambio, el canal 3740 vuelva a aparecer con tanta fuerza en el escenario colectivo. Funciona como una revisión final, casi como si la humanidad tuviera que mirarse al espejo y preguntarse: ¿cómo hemos construido nuestras comunidades? ¿Qué acuerdos hemos sostenido? ¿Qué intercambios han funcionado? ¿Cuáles no han funcionado para nada? ¿Qué queremos llevar con nosotros a la siguiente etapa? ¿Qué ya no tiene sentido llevar adelante? No se trata de condenar el pasado, se trata de verlo con claridad, porque solo desde esa claridad es posible soltar. Cuando miramos con más detalle el eje del canal 3740, lo primero que conviene entender es que estamos ante uno de los canales más arquetípicos del diseño humano. No habla de una dinámica puntual ni circunstancial, habla de cómo la humanidad se ha organizado históricamente para sobrevivir, cooperar y sostenerse. Este canal articula el intercambio entre trabajo y apoyo, entre compromiso y pertenencia, entre obligación y calor humano. La puerta 40, situada en el centro del ego o volitivo, representa la capacidad de trabajar para la tribu. Es la energía que sostiene el compromiso material. Yo aporto mi esfuerzo, mi trabajo, mi constancia y a cambio recibo apoyo, seguridad y reconocimiento. Pero esta puerta también contiene otra dimensión menos cómoda que este año se vuelve especialmente visible: la capacidad de retirarse antes de agotarse, que es su sombra. Retirarse no significa rechazar la comunidad, no significa volverse antisocial, no significa romper por romper. Significa algo mucho más preciso: reconocer cuando un acuerdo ya no compensa, cuando el intercambio se ha desequilibrado, cuando el esfuerzo no vuelve en forma de apoyo real. En la cuarta línea de esta puerta aparece con fuerza la capacidad de organizarse para la liberación. Es el momento en el que algo interno dice: este trato ya no funciona, tiene truco, no recibo lo que necesito, mis expectativas no se cumplen, el acuerdo ha dejado de ser sostenible, me agoto. Y entonces surge la necesidad de reorganizarse, no para destruir la comunidad, sino para recuperar la integridad. Aquí es importante entender algo fundamental: la retirada no es el final del vínculo, es el primer paso hacia la renegociación. Un sistema de acuerdo sano necesita momentos de retirada. Si no existe la posibilidad de retirarse, el acuerdo se convierte en una imposición.
Por eso, durante 2026 veremos con claridad movimientos de retirada tanto a nivel personal como colectivo, acuerdos que se suspenden, pactos que se cuestionan, compromisos que se revisan. Algunos se disolverán y otros se renegociarán. Otros serán la base para acuerdos futuros completamente nuevos. Y todo esto no es un accidente, es coherente con el momento histórico que atravesamos. Este movimiento no se limita al ámbito personal, se refleja también en el escenario político, económico y social. Vemos cómo estados, instituciones y organizaciones se retiran de acuerdos previos para revisarlos, redefinirlos o directamente abandonarlos. Independientemente de si se está de acuerdo o no con estos movimientos, lo relevante aquí no es el juicio, sino el patrón. El patrón es claro: dar un paso atrás para reevaluar. Este paso no es huida, es un intento de recuperar margen de maniobra antes de entrar en la nueva etapa. Si la puerta 40 describe el punto de partida, la puerta 37 describe la dirección hacia la que nos movemos. La puerta 37, situada en el sistema emocional, es la puerta de la lealtad, del calor humano, del vínculo emocional dentro de la tribu. Representa la sensación de pertenencia, el sentimiento de aquí estoy en casa. Es el pegamento emocional que hace que los acuerdos tengan sentido. Sin esta dimensión emocional, el intercambio se vuelve puramente funcional. Y cuando eso ocurre, el desgaste es inevitable. Este año, con la luna reforzando esta puerta 37, muchas personas sentirán con claridad dónde falta ese calor, dónde la lealtad se ha vuelto unilateral, dónde la pertenencia se ha transformado en obligación. Y cuando eso se hace visible, aparece una búsqueda natural. ¿Dónde sí existe ese vínculo? ¿Dónde hay coherencia entre lo que se da y lo que se recibe? ¿Dónde hay liderazgo y líderes que encarnan lo que dicen, no solo lo que prometen? Por eso, uno de los temas centrales de 2026, toma nota, es la limpieza de dependencias. Dependencias de la familia, dependencias en el trabajo, dependencias en grupos, comunidades, organizaciones, equipos. No para negar la comunidad, sino para hacerla más honesta. Limpiar dependencias significa retirar el componente puramente material o utilitario para ver qué queda debajo. Si desaparece el interés, queda amistad, queda devoción natural, queda calor humano. ¿Qué queda después del interés? Si no queda nada de eso, entonces el acuerdo se reduce al dinero, al deber y a la obligación. Y eso, a largo plazo, es emocionalmente desgastante e insostenible. Todos hemos trabajado alguna vez solo por dinero. Eso puede funcionar durante un tiempo, pero no puede sostenerse indefinidamente sin un coste interno elevado. 2026 nos confronta con esa realidad de forma directa. Al mismo tiempo que se limpian las dependencias del pasado, emerge con fuerza un anhelo de pertenencia futura este año. Aquí entra en juego, de nuevo, la puerta 41, que este año está activada por 4 planetas al comienzo del ciclo: el Sol, Plutón, Marte y Venus. La puerta 41 es una suerte de impulso o tensión que genera expectativa emocional, fantasía, esperanza, el deseo de algo nuevo, el deseo de un futuro diferente, de nuevas formas de comunidad, de seguridad y de pertenencia. Pero es fundamental entender esto. En 2026, este anhelo precede a la estructura. La pertenencia se imagina, se desea, se anticipa, pero todavía no está asegurada. Las personas se unirán en torno a ideas, a visiones, a imaginarios compartidos, pero aún no se trata de responsabilidad compartida ni de compromisos sólidos. 2026 no es un año para comprometerse a largo plazo sin discernimiento. Es un año para orientarse, para sentir hacia dónde resuena el cuerpo, para observar qué acuerdos despiertan la vida y cuáles generan tensión.
En términos claros, 2026 es un año de pre-negociación. Se preparan los acuerdos del futuro. No se sellan todavía. Llegados a este punto, se hace evidente que 2026 no es un año de decisiones definitivas. No es un año que exija cerrar todos los temas ni comprometerse con estructuras que todavía no han madurado. Es un año que pide orientación interna. Orientación no significa claridad total, significa honestidad total con uno mismo. La pregunta que atraviesa este año de arriba abajo no es ¿qué va a pasar?, sino algo mucho más incómodo y a la vez más real. ¿Desde dónde estoy diciendo que sí? ¿Desde la esperanza? ¿Desde el miedo a quedarme fuera? ¿Desde la dependencia? ¿Desde la lealtad ciega? ¿O desde una alineación interna y real? 2026 pone el foco en la integridad personal y la coherencia, y lo pone por encima de la participación automática. No todas las invitaciones están hechas para ser aceptadas. No todas las pertenencias están destinadas a durar. Y esto no es un fallo del sistema, es una señal de la gran transición epocal. Este año nos pide aprender a no forzar pertenencias, a no mantener acuerdos solo por inercia o por temor a la pérdida. Lo que no esté sostenido por una base emocional honesta irá perdiendo fuerza de forma natural. No es un año de rupturas dramáticas, es un año de depuración silenciosa, un detox emocional en toda regla. Para muchas personas esto se traducirá en distanciamientos progresivos, en la reconfiguración de vínculos, en la retirada de dinámicas que ya no sostienen vida y en una mayor sobriedad emocional. Decir no de forma clara, a tiempo, es un acto profundamente amoroso, mucho más que sostener una relación que estalla cada rato. Si ampliamos ahora la mirada al resto de activaciones planetarias del año, aparece un matiz importante con Marte en la puerta 60, la puerta del realismo y de la aceptación de los límites. Esta puerta, situada en la raíz, marca aquello que no puede cambiarse, define los límites estructurales dentro de los cuales puede surgir la innovación. Durante los últimos años, con Plutón en esta puerta, la humanidad ha tenido que enfrentarse a límites muy concretos, restricciones, crisis, imposibilidad de continuar como antes. Con Marte aquí, en 2026, la energía se vuelve más reactiva. Aparece la tentación de ignorar los límites, de actuar como si no existieran. Y aquí surge la cuestión central, las consecuencias. Cuando se respetan los límites, la energía encuentra caminos creativos dentro de ella. Cuando se ignoran, las consecuencias llegan inevitablemente. Este año nos confronta con una verdad sencilla pero exigente. Hay espacio para la creatividad, la innovación y la mutación, pero no lo hay fuera de los límites, y negarlos no los hace desaparecer. Júpiter transita la puerta 53, también en la raíz, asociada al inicio de ciclos. Aquí aparece una fuerte presión colectiva por comenzar cosas nuevas, proyectos, estructuras, iniciativas. El riesgo de esta energía es evidente: empezar antes de tiempo, sin base suficiente, y verse obligado después a abandonar con la frustración o la vergüenza que eso puede generar. Por eso vuelve a aparecer la misma recomendación que antes, pero desde otro ángulo: seleccionar bien la semilla. No todo lo que empieza en 2026 está destinado a continuar, y eso no es un error, es parte del proceso. Saturno transita inicialmente por la puerta 36, la puerta de las crisis que hemos visto antes en el canal 35-36, y lo hace en su sexta línea, asociada a la justicia. Esta energía trae una enseñanza dura pero necesaria. Hay crisis que no pueden evitarse. No todo se puede arreglar. No todo se puede prevenir. No todo depende de nuestra voluntad. La disciplina que pide Saturno aquí no es control emocional ni negación del dolor. Es algo más sutil y más profundo: mantener una actitud correcta cuando no hay soluciones claras.
no caer en el cinismo, no perder la humanidad y no endurecerse internamente. A los pocos días, después del 22, justo el 27 de enero, Saturno avanza hacia la puerta 25, la puerta de la inocencia y la sanación. No como una sanación ingenua, sino como la capacidad de volver a un estado interno íntegro después de haber sido herido. Aquí aparece un aprendizaje importante. Sanar no es olvidar lo ocurrido, es integrar la experiencia sin perder la apertura. Urano, el planeta de la innovación, se encuentra en la puerta 8, relacionada con la expresión individual como contribución al colectivo. ¿Quién define el relato? ¿Quién controla los flujos de información? ¿Y quién sabe discernir? Es una guerra de marcos mentales y expresivos lo que aquí se plantea. Este tránsito redefine cómo se expresa la individualidad y cómo esa expresión es reconocida. No sustituye la creatividad humana, pero reconfigura el campo en que esa creatividad se manifiesta. La aparición y expansión de la inteligencia artificial en los últimos años encaja perfectamente con este tránsito de Urano. Nuevas formas de expresión, nuevos lenguajes, nuevas posibilidades de visibilizar lo individual. También encaja con la manipulación de la información a través de bots en las redes sociales que crean narrativas que se compra la gente basadas en bulos muy habitualmente. El riesgo aquí es la competitividad, la necesidad de ser el mejor. La oportunidad es una contribución genuina, humana y sobre todo humanizante, una narrativa coherente y con discernimiento. No se trata de destacar por destacar, sino de aportar algo que tenga sentido, palabras que tengan sentido, mensajes que tengan sentido. Se corre el peligro de que la sociedad deje de coordinarse por acuerdos y empiece a fragmentarse por interpretaciones. Y también hay un riesgo sistémico. El mayor riesgo del escenario no es el caos, sino la manipulación masiva, la ingeniería del discurso, la externalización del pensamiento, inteligencia artificial sin criterio humano, y cuando el lenguaje se degrada, la toma de decisiones también colapsa. La clave de adaptación colectiva es que no se trata de saber más, informarse más, hablar más, sino de nombrar mejor, preguntar mejor, saber cuándo callar, sostener la complejidad sin simplificarla. Estamos en una era inaugurada por Urano en la puerta 8, donde la mente es el campo de batalla, el lenguaje es infraestructura crítica, el discernimiento es supervivencia. No es un escenario de fe, es un escenario de responsabilidad mental individual. Las nuevas élites en este nuevo tiempo de Urano serán personas con criterio propio, capacidad de síntesis, pensamiento no polarizado y el uso consciente de tecnología cognitiva. La brecha, por lo tanto, no será ideológica, sino cognitiva. Quienes pueden pensar frente a quienes solo pueden reaccionar sin criterio. Esto podría traer consigo la reconfiguración de vínculos y comunidades que ya no se estructuran por geografía, identidad, ideología, sino por afinidad mental, calidad del diálogo, capacidad de intercambio real y nivel de discernimiento. Las relaciones basadas en ruido se disuelven, persisten solo aquellas que pueden pensar juntas. Y pasamos a Neptuno. Neptuno transita por la puerta 25, añadiendo un velo sobre la percepción. Esta energía puede generar idealización, proyección, confusión entre lo que es y lo que podría ser. Por eso en 2026 es fundamental anclarse en lo real, no perderse en fantasías colectivas ni en promesas vacías. Al mismo tiempo, Neptuno pide algo que no suele gustarnos. Nos pide confianza. Confianza en procesos que no se ven claramente. Confianza en que la sanación ocurre incluso cuando no es visible. No es una confianza ciega, es una confianza madura que convive con la incertidumbre.
Quirón no forma parte del cuerpo clásico del diseño humano y no activa puertas ni canales en un sentido técnico estricto. Sin embargo, su presencia en el análisis aporta una capa significativa cuando hablamos de procesos de sanación colectiva y de actitud frente al cierre de ciclos. En el año nuevo del Rave 2026, Quirón se encuentra en la puerta 42, concretamente en la tercera línea. La puerta 42 es la puerta del crecimiento, pero también, y esto es clave, la puerta del cierre de ciclo. No hay crecimiento real sin cierre previo, no hay incremento sin finalización. Desde esta perspectiva, Quirón introduce una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Qué ciclos necesitan cerrarse para que pueda haber un aumento real y no solo una repetición maquillada? Este posicionamiento de Quirón resulta especialmente relevante para una franja muy concreta de la población, las personas que se encuentran atravesando o culminando su retorno de Quirón, aproximadamente en torno a los 50 años de edad. Hablamos de millones de personas a nivel global que en esta etapa vital se encuentran en un punto muy particular. Han construido una vida, han desarrollado una carrera, han sostenido responsabilidades materiales, algunos muy importantes, han criado hijos o han cumplido roles durante décadas. Y de pronto el mensaje que emerge desde la puerta 42 es muy claro. Este ciclo ha llegado a su fin, se ha completado. Esto no significa que la vida se termine ni que no haya futuro. Significa que la forma en la que se ha trabajado, producido y sostenido la vida hasta entonces ya no es válida más, tal y como fue. Y aquí aparece una pregunta para todos esos millones de personas que no es solo individual, sino colectiva. ¿Hay un lugar para mí en el nuevo ciclo que se está abriendo? ¿O estoy intentando permanecer en un modelo que ya se está cerrando y donde ya no pinto nada? Este cuestionamiento se vuelve especialmente intenso en un contexto de transformación tecnológica acelerada, donde muchos modelos laborales, profesionales y productivos están perdiendo vigencia. Quirón, como arquetipo del sanador herido, no viene a ofrecer soluciones inmediatas, viene a señalar la actitud de sanación necesaria para atravesar ese momento. Y en este caso, la actitud que propone Quirón es clara: estar dispuesto a cerrar un ciclo conscientemente. No aferrarse a lo que ya cumplió su función, no intentar forzar la continuidad de un modelo agotado. Aceptar que soltar es una condición previa para que algo nuevo pueda crecer. La puerta 42 contiene tanto el potencial de incremento como la exigencia de cierre. Si el cierre no se produce, el crecimiento se bloquea. Desde esta lectura, Quirón puede entenderse como una invitación colectiva a revisar qué etapas vitales, profesionales o identitarias están ya completas, a reconocer el duelo que implica cerrarlas y a adoptar una actitud sanadora que no se basa en negar el final, sino en integrarlo. Esto enlaza también con una transformación más amplia del contrato implícito que ha sostenido muchos sistemas, especialmente en ámbitos como la salud, el trabajo y la autoridad experta. La herida aquí no es solo personal, es estructural. Y la sanación no pasa por delegar la responsabilidad, sino por recuperar una relación más consciente con el propio proceso vital, aceptando que ciertos ciclos no se reparan, simplemente se completan. Desde esta perspectiva, Quirón en 2026 no promete alivio inmediato, promete madurez, promete honestidad, propone cierre como condición para una nueva forma de incremento. Quiero ahora contaros algunas resonancias del campo colectivo, haciendo aportes sobre mi diálogo con clientes y personas. En mi trabajo de análisis y de consultoría he notado ya un anticipo de lo que se viene en este año. Muchas personas ya están viviendo el futuro de algunas de estas dinámicas. Algunas personas me relatan que después de pasar por una experiencia emocional fuerte, vuelven a un estado de mayor inocencia interna y recuerdan la importancia de estar en el presente, de estar presentes. Es decir, no se proyectan exclusivamente hacia el futuro, no se pierden en lo que podría ser ni en revivir el pasado,
habitan lo que está ocurriendo exclusivamente, sin expectativas. Es decir, la necesidad de permanecer presentes en la experiencia actual es la clave del presente y sobre todo lo será del futuro. Personalmente, por mi propia experiencia también en temas de salud recientes y por el relato de amigos y familiares, noto que los sistemas colectivos de salud en todos los países están llegando a su límite. Desde este punto de vista, el sistema sanitario, tal y como ha funcionado hasta ahora, se está volviendo insostenible a nivel global, tanto económica como estructuralmente. Ello obliga de forma progresiva a que las personas asuman una mayor responsabilidad directa sobre su propio bienestar y salud física. Quien siga esperando que una figura externa, el experto, el médico, el sistema, resuelva por completo su proceso, probablemente se enfrentará a grandes dificultades. El tránsito hacia la responsabilidad individual que se activa antes del cambio de época de 2027 nos invita a hacernos cargo de nuestra salud de primera mano. Prevención, autocuidado y sobre todo mucho discernimiento. No se trata de abandonar la ayuda externa o los sistemas de salud, sino de romper con la dependencia pasiva de ellos. Otros aspectos recurrentes que he notado: relaciones recientes y otras relaciones de décadas comienzan a desvanecerse, a disolverse. Esto cada día es más corriente. Vivirlo sin resistencia, sin drama, sin intento de retener, se está convirtiendo en algo más frecuente y natural. No todo vínculo está destinado a permanecer y forzar la continuidad solo genera sufrimiento. Todo esto que veo en consultoría y en mi entorno añade enfoque al análisis que hicimos de la puerta 41. No debe confundirse con la expectativa de que lo que se va tendría que quedarse. Aquí aparece con claridad la idea de desintoxicación previa de la que hablamos al inicio. Antes de lo nuevo, hay necesidad de una limpieza, de un detox. Desde el ámbito del asesoramiento personal y profesional al que me dedico, la puerta 41 describe con gran precisión el proceso de transformación consciente. Las personas que llegan a la consulta, a veces con un deseo claro de quiero esto, quiero cambiar aquello, quiero empezar algo nuevo, está bien, es una claridad que tienen para empezar, pero el trabajo real no comienza en lo que quieren crear, comienza revisando lo que ya no funciona, lo que necesita cerrarse, las dinámicas que merecen ser dejadas atrás, las estructuras que ya están agotadas. Solo después de esa limpieza previa es posible que el deseo, que la esperanza se transformen en experiencia real en el futuro. Este aporte espero que refuerce una idea central del año, que no se inicia nada sin un cierre previo, aunque emocionalmente deseemos empezar cuanto antes con lo nuevo, con lo siguiente. Cada vez más personas se ven a sí mismas esperando en vez de reaccionando emocionalmente de manera automática. Estas experiencias espero que ilustren con claridad algo esencial de este ciclo: la retirada a tiempo, el silencio consciente y un no bien colocado son actos de integridad y coherencia, no de rechazo. Para muchas personas, decir no de forma clara y amorosa resulta extremadamente difícil. Lo habitual es aguantar, adaptarse, ceder, hasta que la presión se vuelve insostenible y aparece la explosión. Decir no antes de llegar a ese punto explosivo en realidad es un acto de cuidado hacia el vínculo. Sostener acuerdos que ya no funcionan no es lealtad, es postergar un conflicto que acabará siendo más dañino. Otro tema recurrente en mi consultoría y en mi entorno es que un proyecto que se creía seguro y prometedor desaparece de forma abrupta. Aquello que se había vivido como el gran acuerdo, un plan perfecto de cooperación, se disolvió sin previo aviso. Y en general, la reflexión de estas personas que han sufrido la pérdida
no fue la pérdida económica en sí, sino el descubrimiento a través de esa experiencia de algo más profundo, que aunque desapareció el acuerdo, seguían a salvo, estaban vivos y sostenidos. Estas experiencias nos muestran de forma directa cómo muchas expectativas que hemos construido en el pasado ya no son fiables y cómo el sostén real no siempre viene de los acuerdos formales, sino de la capacidad de habitar el presente con discernimiento. Estas experiencias que os comparto relativas a relaciones con las personas con las que trabajo o con personas de mi entorno no añaden teoría a este análisis, pero sí añaden algo fundamental. Muestran que el programa del Año Nuevo del Rave 2026 de alguna manera ya está en marcha y que algunas personas ya están sintiendo esas fuerzas. Estas energías ya están en marcha no como concepto, sino como experiencia vivida, mostrándose como cierres inesperados, como revisión de acuerdos, como retiradas conscientes, como detox de dependencias y detox emocionales, como una mayor responsabilidad individual y como una orientación progresiva hacia nuevas formas de vínculo que aún no están consolidadas. Estas voces confirman que 2026 no es un año para aferrarse a certezas pasadas, sino para escuchar con atención lo que se está reconfigurando. Y más allá del escenario general del Año Nuevo del Rave 2026, quiero mirar en algunos cambios progresivos durante la primera mitad del año. No se trata de un único movimiento, sino de una aceleración de transiciones que van tomando forma entre enero y julio. Lo importante aquí no es cada tránsito aislado, sino la secuencia y el sentido de movimiento colectivo. Y vamos a empezar por Plutón. Durante la primera mitad del 2026, Plutón permanece en la puerta 41, avanzando lentamente por sus líneas. Esto es clave. La energía de inicio no es puntual ni efímera, se mantiene en el tiempo. Plutón en la puerta 41 no trae todavía la experiencia, trae el programa de inicio, la presión profunda, casi inevitable, a comenzar algo nuevo a nivel colectivo. Pero este inicio no es visible ni concreto, está operando en el trasfondo. Es un inicio que actúa como reprogramación de expectativas. Lo que se activa aquí es una transformación lenta pero radical de lo que deseamos, lo que esperamos del futuro y lo que imaginamos como posible. Por ello, durante la primera mitad del 2026, muchas personas sentirán que algo nuevo quiere comenzar, aunque todavía no sepan qué es ni cómo va a tomar forma. Neptuno permanece inicialmente, como vimos, en la puerta 25, la puerta de la inocencia y de la sanación. Con ella se caen las máscaras. Este tránsito continúa poniendo énfasis en procesos de curación profunda, pero no desde la claridad, sino de un estado, podríamos decir, un poco velado. No siempre se ve la sanación mientras ocurre. A veces solo se reconoce a posteriori qué sucedió. Aquí la invitación es a mantener una actitud correcta incluso cuando no hay comprensión completa de lo que está sucediendo. A partir de la primavera, Neptuno se desplaza hacia la puerta 17, la puerta de la opinión y la anticipación lógica del futuro. Este cambio introduce un matiz importante. Comienzan a formarse opiniones colectivas sobre el futuro, pero estas opiniones no son todavía sólidas ni fiables. Están atravesadas por el velo neptuniano. Esto podría manifestarse como narrativas confusas, discursos aparentemente lógicos pero poco claros, proyecciones de futuro que no se sostienen en hechos contrastables. No es un periodo para tomar decisiones basadas únicamente en opiniones colectivas. Es un periodo para observar con cautela todo eso. Urano inicia, como hemos visto antes, el año en la puerta 8, vinculada a la expresión individual como contribución al colectivo. Durante esta fase continúa la reconfiguración de cómo se expresa la individualidad y cómo se hace visible. Esto incluye formas nuevas de comunicación, creación y exposición pública.
Pero, y este pero es muy importante, a finales de abril Urano cambia a la puerta 20, la puerta de la hora, la puerta de la autenticidad. Este movimiento marca un punto de aceleración. La expresión deja de ser solo creativa y pasa a ser inmediata. Se intensifica la necesidad de actuar, hablar y mostrarse en el presente. Aparece una mayor impulsividad expresiva y una urgencia por decir y hacer ahora mismo. Este tránsito puede manifestarse tanto como autenticidad directa como en forma de reactividad. La diferencia estará en el nivel de conciencia con el que se utilice esta energía. Saturno comienza 2026 transitando la puerta 36, la puerta de la crisis, y lo hace desde la perspectiva madura, desde la sexta línea. Aquí se consolida una comprensión colectiva de que ciertas crisis no se pueden evitar, de que no todo se arregla y de que no todo es controlable. La disciplina que Saturno exige en este punto es interna: no perder la compostura, no endurecerse interiormente y no caer en el cinismo. A finales de enero, Saturno se desplaza desde la puerta 25 a un territorio más consciente de sanación, hacia la puerta 17. Y aquí ocurre algo relevante: aparece la energía para estructurar conceptos de futuro. No son aún estructuras definitivas, pero sí borradores, marcos, propuestas que empiezan a tomar forma con mayor seriedad y disciplina. Más adelante, Saturno continúa su recorrido hacia la puerta 21, la puerta del control y de la gestión de recursos. Esto introduce un tema delicado en la primera mitad del año: la búsqueda de control para sostener las nuevas estructuras que se están diseñando. En su expresión más consciente, se traducirá en liderazgo sobrio y responsable. En su forma de sombra puede derivar en exceso de control y pérdida del apoyo del entorno. Júpiter transita la puerta 53, reforzando la presión por iniciar nuevos ciclos, como vimos. Esa energía amplifica el deseo de empezar proyectos, acuerdos, iniciativas y narrativas, pero también amplifica el riesgo de comenzar sin suficiente base, porque lo que se inicia bajo esa presión puede no estar preparado para sostenerse en el tiempo. Por eso, durante la primera mitad del 2026 se hace especialmente importante discernir qué inicios son semillas reales y cuáles son solo impulsos momentáneos. Por último, veamos el cambio nodal. Hasta mediados de mayo los nodos permanecen activados en el canal 3740, manteniendo el foco en la revisión de los acuerdos, las comunidades, las lealtades y las dependencias. Pero a partir del 14 de mayo los nodos cambian a la oposición 55-59, propia de la cruz del Fénix durmiente. Prepararé un análisis de nodos para la fecha de inicio, como siempre. Ese cambio marca un punto de inflexión muy claro en la primera mitad del año. La atención colectiva empieza a desplazarse de la pertenencia tribal hacia la libertad individual y hacia vínculos más íntimos, menos condicionados por estructuras formales. Es un movimiento gradual pero decisivo. Se empieza a soltar la lógica del pertenecer para estar a salvo y se abre la puerta a una experiencia más individual y autónoma del vínculo. En conjunto, la primera mitad de 2026 no construye aún el nuevo mundo, pero desmonta definitivamente la ilusión de que el viejo sigue intacto y nos puede valer. Es un periodo de iniciaciones sin forma definitiva, de limpieza de dependencias, de reconfiguración de expectativas, de crear borradores para el futuro y del desplazamiento progresivo hacia la responsabilidad individual. No es un tiempo para fijar estructuras cerradas, es un tiempo para observar con atención hacia dónde se está moviendo el campo. Y ahora quiero hacer una síntesis final. 2026 no pide que lo tengas todo claro, no pide que sepas hacia dónde va el mundo, no pide que tomes decisiones significativas ni definitivas. Te pide algo más simple y más exigente a la vez: que elijas conscientemente
qué estás dispuesto a cultivar en el futuro sin tener claridad sobre cómo será el resultado final ni cuándo se dará. Te pide coherencia interna. Observar por qué dices que sí, desde dónde te vinculas, qué acuerdos sostienes por integridad y qué acuerdos sostienes por miedo. No se trata de controlar el crecimiento, se trata de elegir bien la semilla. Esto es todo. Te dejo un resumen de notas basadas en todo lo dicho anteriormente como resumen para poner tu enfoque durante 2026. Encontrarás estos 2 slides como imágenes en mis posts. Los puedes descargar. Y como siempre, y más que nunca, en 2026 y de camino hacia el 2027, te deseo lo mejor en tu proceso de individuación. Que lo disfrutes con mucho humor y mucho amor. Gracias por haber llegado hasta aquí.